La mañana en el Hotel Esmeralda comenzó como de costumbre. Amelia Vargas revisaba el registro de huéspedes de la noche anterior cuando Carlos, el recepcionista, se acercó a ella para preguntarle por el alojamiento de un grupo de turistas argentinos. El hotel era pequeño, con solo 40 habitaciones, pero su ubicación en el centro histórico de San Paulo lo hacía muy popular entre los viajeros que preferían la comodidad de las grandes cadenas hoteleras. Amelia había heredado el Esmeralda de su tía Dolores 3 años atrás. Su tía había sido soltera toda su vida, no tenía hijos y decidió dejarle a su sobrina su única riqueza. Al principio, Amelia se sintió abrumada por tanta responsabilidad. Antes de la herencia, trabajaba como secretaria en una clínica médica. Ganaba un sueldo modesto y nunca había pensado en los negocios. Pero poco a poco se fue involucrando en el negocio hotelero, descubriendo su talento natural para dirigir personas y su habilidad para crear un ambiente en el que los huéspedes se sentían como en casa. El primer año fue especialmente duro. Amelia estudió la legislación, se familiarizó con los impuestos y aprendió a trabajar con los proveedores. Rafael no apoyaba mucho sus iniciativas, ya que consideraba que su esposa se había cargado con demasiado y que sería mejor vender el hotel e invertir el dinero en su taller mecánico. Pero Amelia se empeñó en aprender el nuevo negocio y poco a poco, Esmeralda empezó a generar beneficios estables. En esos 3 años, el hotel se convirtió en su orgullo. Amelia elegía personalmente los muebles de cada habitación, supervisaba la calidad de la ropa de cama y enseñaba al personal los fundamentos del servicio. Los huéspedes solían dejar comentarios agradecidos, destacando el ambiente hogareño y la atención al detalle. Muchos se convirtieron en clientes habituales y recomendaban Esmeralda a sus amigos. Esta mañana, como siempre, Amelia recorría las habitaciones para comprobar que todo estaba listo para recibir a los nuevos huéspedes. En la habitación 207 había que cambiar la bombilla de la lámpara de la mesilla de noche, y en la 315 había que ajustar el tirador del armario. Pequeños detalles que la mayoría de los propietarios de hoteles habrían confiado al personal técnico, pero Amelia prefería controlarlo todo personalmente. Carlos informó sobre un grupo procedente de Buenos Aires. 7 personas que planeaban quedarse 4 días y estaban interesadas en hacer excursiones por el centro histórico de la ciudad. Amelia aprobó la reserva y encargó al administrador que se pusiera en contacto con un guía de confianza especializado en visitas en grupo. Hacia las 11 de la mañana, Patricia, la gerente del restaurante del hotel, llamó para preguntar por la compra de productos para la semana siguiente. El restaurante Esmeralda era pequeño, con 20 mesas, pero era muy popular no solo entre los huéspedes, sino también entre los lugareños. Patricia trabajaba allí desde que su tía Dolores era la encargada y conocía el negocio como nadie, pero todas las decisiones importantes las tomaba Amelia. «Tenemos que aumentar el pedido de marisco», explicó Patricia. «La semana que viene tenemos un banquete para un grupo de empresarios de Río y han pedido específicamente platos de pescado y gambas». Amelia aprobó el pedido adicional y recordó que el banquete debía ser impecable. Los clientes de Río podían convertirse en una fuente de nuevos pedidos si quedaban satisfechos con el servicio. A media mañana, Amelia cerró su despacho con llave y se dirigió a una pequeña cafetería en la esquina de la calle Rua da Consolação, donde había quedado con Bianca. Su amiga ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo el café y hojeando una revista. Bianca Toledo trabajaba como contable en una empresa constructora y era una de las pocas personas con las que Amelia podía hablar con franqueza. Se conocían desde la escuela y, en todos esos años, Bianca nunca la había defraudado. Cuando Amelia se casó con Rafael, fue Bianca quien le dijo con toda sinceridad que ese hombre le parecía demasiado egocéntrico y exigente. En aquel momento, Amelia no hizo caso de la advertencia de su amiga, cegada por su primer amor serio, pero con el paso de los años comprendió que Bianca tenía mucha razón. Cuando Amelia recibió la herencia, Bianca la ayudó a poner en orden los documentos y los impuestos, dedicando varios fines de semana a estudiar las sutilezas contables del negocio hotelero. Ahora se reunían para almorzar cada 2 semanas, y hablaban del trabajo, los planes de futuro y las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Estas reuniones se convirtieron en un respiro para Amelia. Cada vez era más difícil hablar en serio con su marido, que o bien estaba ocupado con los problemas del taller o simplemente no se interesaba por sus asuntos. Hoy, sin embargo, Bianca parecía preocupada.
Dejó la revista en cuanto Amelia se sentó a la mesa y fue directa al grano. Amelia, tengo que decirte algo. He estado pensando mucho si debía decírtelo, pero he decidido que debes saberlo. Amelia pidió una ensalada con gambas y un café antes de responder. La camarera del café la conocía de vista. Amelia solía acudir allí con sus socios cuando necesitaba discutir algún asunto en un ambiente informal. ¿Qué pasa? Parece que traes malas noticias. El sábado pasado estuve en el barrio de Liberdade, comprando un regalo para mi sobrina en una de las tiendas de la Rúa Galvão Bueno. Después de las compras, entré en la cafetería de enfrente, esa japonesa donde sirven un té verde excelente, y allí vi a Rafael. Amelia siguió cortando la ensalada con calma, pero por dentro se puso en guardia. Libertad estaba al otro lado de la ciudad, y su marido no tenía nada que hacer allí. Su taller mecánico estaba en el barrio industrial de Brás, y siempre volvía a casa por el camino más corto, pasando por el centro. En 12 años de matrimonio, Amelia solo recordaba 2 o 3 ocasiones en las que Rafael había estado en Liberdade, y siempre por motivos muy concretos. Quizás tenía algún asunto que atender, algún cliente. Bianca negó con la cabeza y dio un sorbo a su café, buscando claramente las palabras adecuadas. No estaba solo. Había una mujer con él, de unos 28 años, morena, con un vestido rojo brillante. Iban de la mano y se reían. Ella se comportaba con él de forma muy íntima. Le arreglaba el cuello de la camisa, le acariciaba la mano, le jugaba con el pelo. Definitivamente no parecía una reunión de negocios ni un encuentro casual con una conocida. Amelia dejó el tenedor. Su primer impulso fue restar importancia a las palabras de su amiga, buscar una explicación razonable. Quizás era la hermana de uno de sus mecánicos, o la hija de un cliente habitual, o simplemente una vieja conocida con la que se había encontrado por casualidad y había decidido tomar un café por cortesía. ¿Estás segura de que era Rafael? Absolutamente. Estaba sentado de medio perfil y cuando se giró hacia la ventana pude verle claramente. Era tu marido, sin duda. Incluso reconocí la camisa, la azul a cuadros que le compraste por Navidad. Y llevaba unos vaqueros nuevos, azul oscuro, muy elegantes. No se los había visto antes. Amelia recordó esa camisa. La había comprado en una boutique cara, gastándose casi la mitad del sueldo mensual de cuando aún trabajaba en la clínica. Rafael se resistió mucho a ponérsela. Decía que era demasiado cara para un taller mecánico y que se mancharía rápidamente de aceite. Pero en los últimos meses había empezado a ponérselos con bastante frecuencia, siempre los días que se quedaba en el trabajo más tiempo de lo habitual. Los vaqueros también le intrigaban. Rafael solía comprarse la ropa en tiendas baratas, prefiriendo gastar el dinero en repuestos para el taller o en cerveza con los amigos. Los nuevos vaqueros significaban que se había gastado dinero en su aspecto, algo poco habitual en él. ¿Quizás te has equivocado? Hay muchos hombres con camisas así. Bianca suspiró y se inclinó hacia él bajando la voz. Amelia, entiendo que no quieras creerlo, pero los observé durante más de media hora mientras tomaba té y leía el periódico. Vi cómo pagaba por los dos, cómo la ayudaba con el abrigo y la acompañaba al taxi. Antes de que ella se subiera al coche, la besó en los labios. No fue un beso amistoso en la mejilla, sino uno de verdad, largo y apasionado. Y ella lo abrazó por el cuello y se rió. Las palabras de su amiga cayeron en silencio. Amelia terminó su café mecánicamente, tratando de asimilar lo que había oído. En 12 años de matrimonio, nunca había tenido motivos serios para sospechar que su marido le fuera infiel. Rafael podía ser terco, a veces irascible, podía pasar semanas de mal humor por problemas en el taller, pero ella no lo consideraba un traidor. Siempre había sido un hombre directo, decía lo que pensaba, a veces incluso con demasiada dureza. Ahora, sin embargo, empezaban a surgir en su mente pequeños detalles a los que antes no había prestado atención. En los últimos 3 meses, Rafael había empezado a quedarse en el trabajo más a menudo de lo habitual. Antes, llegaba a casa a las 7 de la tarde, cansado y hambriento, quejándose de clientes difíciles y de la caprichosa tecnología. Ahora solía llegar a las 9 o incluso a las 10, pero no parecía agotado, sino más bien animado. Cuando le preguntaba por qué llegaba tarde, respondía de forma breve y molesta. Problemas con los proveedores de repuestos, una reparación complicada que no conseguía terminar, reuniones con posibles inversores interesados en invertir dinero en ampliar el taller. Esta última explicación sorprendió especialmente a Amelia. En todos los años que llevaban viviendo juntos,
Nunca había oído a nadie interesarse por invertir en el taller de Rafael. Otra rareza, su marido había empezado a ducharse nada más llegar a casa. Antes iba directamente a la nevera, sacaba una cerveza, se sentaba delante del televisor con la ropa de trabajo y se quejaba de lo cansado que estaba. Luego cenaba, veía las noticias o el fútbol, y solo se iba al baño antes de acostarse. Ahora, lo primero que hacía era desaparecer en la ducha durante media hora y salir fresco y perfumado con un gel caro que Amelia no le compraba. El teléfono móvil también se convirtió en objeto de su atención. Antes, Rafael podía olvidarlo en casa, dejarlo cargando en el dormitorio, ignorar las llamadas durante la cena. El teléfono era para él simplemente un medio de comunicación con clientes y proveedores. Ahora siempre lo llevaba consigo, lo dejaba boca abajo sobre la mesa mientras comía, y, si recibía una llamada, se retiraba inmediatamente a otra habitación y hablaba en voz baja y breve. Amelia incluso intentó bromear al respecto, diciendo que había empezado a tratar el teléfono como si fuera su amante. Rafael frunció el ceño y respondió que en su negocio era importante no perder las llamadas de los clientes, porque la competencia era grande y cada pedido contaba. ¿Qué más has notado?, preguntó Amelia. Bianca dudó, claramente pensando si debía continuar. La mujer parecía, ¿cómo decirlo?, fuera de su círculo. Vestía ropa cara, estaba bien arreglada, con manicura y maquillaje profesional. Su bolso no era precisamente barato, y sus joyas tampoco. No creo que trabaje en un taller mecánico o que esté casada con un mecánico. Esta observación añadió un nuevo elemento al panorama que se estaba formando. Rafael siempre se había enorgullecido de su trabajo, pero sus amigos eran en su mayoría de su mismo nivel social. Mecánicos, conductores, pequeños empresarios. Las mujeres de su círculo vestían con sencillez y no gastaban mucho dinero en cosméticos ni joyas. ¿De dónde podía haber salido en la vida de Rafael una mujer que claramente pertenecía a otro nivel? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Bianca. Por ahora nada. Quizás no sea lo que parece. La amiga levantó una ceja con escepticismo, pero no discutió. Conocía a Amelia lo suficientemente bien como para saber que presionarla ahora era inútil. Amelia tenía que llegar a sus propias conclusiones. Quedaron en verse dentro de una semana, y Bianca prometió no volver a sacar el tema si Amelia no quería hablar de ello. Pero antes de despedirse, añadió: solo ten cuidado, y recuerda, pase lo que pase, tienes tu propio negocio, tu propio dinero. No dependes de él económicamente, eso es importante. El resto del día en el hotel transcurrió entre las preocupaciones habituales, pero le costaba concentrarse. Amelia se reunió con el proveedor de ropa de cama para discutir la posibilidad de obtener un descuento si aumentaba el volumen del pedido. Resolvió el problema de la reparación del aire acondicionado de la habitación 403. El técnico afirmaba que había que cambiar el compresor, pero Amelia sospechaba que el problema era más sencillo y barato. Recibió una queja de un huésped de la habitación 212 por la música demasiado alta de la habitación contigua, donde se alojaba una joven pareja de Colombia. Normalmente estas tareas cotidianas la distraían de cualquier problema, pero hoy las palabras de Bianchi no dejaban de rondarle por la cabeza. Amelia se sorprendía a sí misma, analizando cada detalle del comportamiento de su marido en los últimos meses, buscando confirmaciones o refutaciones de sus sospechas. Por ejemplo, 2 meses atrás, Rafael se interesó de repente por su aspecto. Empezó a usar crema después de afeitarse, algo que antes consideraba una tontería de mujeres. Compró un nuevo colonia, bastante cara, aunque normalmente se conformaba con una loción barata del supermercado. Empezó a cortarse el pelo con más frecuencia y eligió otro peluquero, más caro. A las preguntas de Amelia, respondía que quería tener un aspecto más serio para reunirse con posibles inversores. En aquel momento, la explicación le pareció razonable, pero ahora le parecía dudosa. ¿Qué inversores podrían estar interesados en un pequeño taller mecánico que apenas llega a fin de mes? Amelia regresó a casa a las 7:30. El apartamento estaba vacío, lo que no le sorprendió. Últimamente Rafael rara vez llegaba antes de las 8. Preparó la cena para 2. Puso la mesa y se sentó a esperar, hojeando una revista sobre el negocio hotelero. A las 8:30 sonó el teléfono. Rafael hablaba con prisa y un poco culpable. «Hola, cariño. Voy a llegar 1 hora y media más tarde. Tenemos un problema con el motor de uno de los coches. No encontramos la avería. No me esperes para cenar. Come tú sola». «¿Qué coche es?»,
preguntó Amelia tratando de hablar con tono normal. Es un Ford antiguo. El propietario lleva una semana esperando a que lo reparen. Si no lo arreglamos hoy, mañana se lo llevará a otro taller. Y yo necesito mucho ese dinero. La explicación parecía verosímil. Rafael solía hablar de casos complicados en los que tenía que pasar varios días trabajando en un solo coche, desmontando y montando piezas en busca de la avería. Pero hoy, después de hablar con Bianca, Amelia le escuchaba con especial atención. En la voz de su marido se notaba un nerviosismo que antes habría achacado al cansancio o a la irritación por la obstinación de la mecánica. ¿Y los demás mecánicos? ¿No pueden ayudarte? Sergio se ha ido antes hoy, es el cumpleaños de su hija. Miguel sigue trabajando, pero no entiende de estos motores. Bien, entonces hasta luego. Hasta luego, te quiero. Pronunció estas palabras de forma mecánica, como por costumbre, y no con el corazón. Antes, Rafael hablaba de amor con menos frecuencia, pero con más sinceridad. Ahora, esa frase sonaba como una fórmula ritual que había que pronunciar por cortesía. Amelia cenó sola, recogió los platos y se sentó a leer en el salón. El libro no le interesaba. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de la mañana con Bianca. ¿Acaso 12 años de matrimonio podían terminar en una simple infidelidad con una desconocida? ¿O era ella demasiado suspicaz y Rafael realmente tenía problemas en el trabajo? Pero cuanto más lo pensaba, más detalles le venían a la mente. Por ejemplo, hacía un mes, Rafael le había preguntado de repente si no quería cambiar de peinado o comprarse un vestido nuevo. Entonces Amelia se sorprendió. En todos los años que llevaban juntos, su marido rara vez había comentado su aspecto, y ahora, de repente, mostraba interés. Incluso pensó que por fin había valorado sus éxitos en los negocios, y quería que su esposa tuviera un aspecto acorde con su nuevo estatus. Ahora ese episodio cobraba otro sentido. Quizás Rafael la estaba comparando con otra persona y la comparación no le favorecía. Rafael regresó a casa a las 11 menos 10. Amelia oyó el sonido de las llaves en la cerradura y sintió que el corazón se le aceleraba. Se obligó a seguir leyendo, fingiendo estar absorta en el libro. Su marido entró en el salón, le dio un beso en la coronilla y le dijo que estaba muy cansado. Pero no parecía agotado, sino más bien emocionado, como si no hubiera tenido un día duro de trabajo, sino una aventura emocionante. ¿Qué tal el coche? Por fin lo han arreglado. Resultó que el problema estaba en el sistema de combustible. Tuvimos que desmontar medio motor, pero Miguel y yo lo solucionamos. Rafael lo dijo sin mirarla a los ojos, mientras se desabrochaba la camisa. La misma camisa azul a cuadros que Bianca había visto en la cafetería de Libertad. Amelia notó que su marido no olía a aceite de motor ni a polvo metálico, como solía ocurrir después de un largo día en el taller. En su lugar, percibía un ligero aroma a perfume desconocido, claramente femenino. «Me voy a duchar», anunció Rafael y se dirigió al cuarto de baño. Amelia se quedó sentada en el sillón, tratando de convencerse de que todas sus sospechas eran fruto de su imaginación, que se había desbordado tras las palabras de Bianca. Pero las dudas ya habían echado raíces y no sería fácil deshacerse de ellas. El perfume femenino en la ropa de su marido, su nerviosismo y su evidente mentira sobre la velada no dejaban lugar a explicaciones optimistas. Amelia pasó los siguientes días en un estado de extraña alerta. No le hizo preguntas directas a Rafael, ni le dio a entender que sospechaba algo, pero lo observaba con renovada atención. Cada gesto, cada palabra, cada detalle de su comportamiento adquiría ahora un significado especial. Lo primero que llamó la atención fue el cambio en su aspecto. Rafael siempre había sido un hombre práctico, poco dado a los excesos en la ropa o en el cuidado personal. Compraba vaqueros y camisas en tiendas baratas, se cortaba el pelo en una peluquería sencilla cerca de casa y usaba el jabón más común y una loción barata para después de afeitarse. Su filosofía era sencilla. Lo importante era que la ropa estuviera limpia y fuera cómoda, y todo lo demás era un gasto innecesario. Pero ahora la situación estaba cambiando. El martes por la mañana, Amelia se dio cuenta de que Rafael había sacado del armario una camisa que ella no había visto antes. Era de color gris claro, de tela de buena calidad. Claramente no era de las tiendas donde solía comprar. Cuando le preguntó dónde la había comprado, su marido respondió que la había comprado la semana anterior en un centro comercial, porque las camisas viejas se veían demasiado gastadas para reunirse con los clientes. La explicación era razonable.
pero a Amelia le sorprendió la compra en sí. Rafael solía consultarle antes de hacer grandes gastos en ropa, y ahora había comprado una camisa cara sin decirle nada. Además, la nueva camisa no era adecuada para trabajar en un taller mecánico. Era demasiado clara, demasiado elegante, y se le verían enseguida las manchas de aceite o suciedad. El miércoles, Amelia notó un nuevo olor en el cuarto de baño. Rafael había empezado a usar colonia, y bastante cara. El frasco estaba en la estantería junto a sus utensilios de afeitado, y Amelia reconoció la marca. Era una colonia francesa que costaba más de lo que Rafael solía gastar en ropa en todo un mes. Cuando le preguntó por la nueva adquisición, su marido se encogió de hombros y le dijo que había decidido cuidarse más. Que a su edad era hora de tener un aspecto más serio, sobre todo cuando tenía que tratar con clientes y posibles socios. Amelia quería preguntarle qué socios eran esos y para qué necesitaba un mecánico un colón tan caro, pero se contuvo. Las preguntas directas podrían haber alarmado a Rafael, y ella aún no estaba preparada para una conversación abierta. El jueves por la mañana ocurrió algo que convenció definitivamente a Amelia de que algo estaba pasando con su marido. Rafael estaba desayunando en la cocina, mirando las noticias en el teléfono, cuando llegó un mensaje. Él miró rápidamente la pantalla, y Amelia notó cómo cambiaba su expresión. Primero sorpresa, luego algo parecido a alegría, y por último, nerviosismo. Rafael miró a su esposa, se aseguró de que estuviera ocupada preparando el café y comenzó a escribir una respuesta. Amelia fingió estar ocupada con la cafetera, pero observaba a su marido con el rabillo del ojo. Tardó mucho en escribir, borró lo que había escrito varias veces y volvió a empezar. Cuando envió el mensaje, Rafael no guardó el teléfono en el bolsillo, como solía hacer, sino que siguió sosteniéndolo en las manos, esperando claramente una respuesta. A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar. Rafael leyó el mensaje, sonrió y respondió rápidamente. Luego se levantó de la mesa, dijo que llegaba tarde al trabajo y salió apresuradamente del apartamento. Amelia se quedó en la cocina con la sensación de haber sido testigo de una correspondencia secreta. Esa misma noche, decidió hablar con su marido sobre las finanzas. Era un tema natural de conversación. Se acercaba el final del mes y había que planificar los gastos para el mes siguiente. Amelia esperaba que hablar de dinero le ayudara a entender en qué gastaba Rafael últimamente. Estaban sentados en el salón después de cenar. Rafael veía el fútbol y Amelia revisaba las facturas de los servicios públicos. Ella comenzó la conversación de forma indirecta, mencionando la necesidad de cambiar el viejo frigorífico y preguntando cuánto podía destinar Rafael a esta compra de los ingresos del taller. Su marido se distrajo de la televisión y frunció el ceño. «Ahora andamos mal de dinero. ¿Podemos posponer la compra un par de meses?» «¿Cómo de mal?», preguntó Amelia con cautela. Rafael guardó silencio, sin querer entrar en detalles. «Tenemos menos clientes y la competencia ha aumentado. Cada mes abren nuevos talleres que ofrecen precios más bajos. Yo también tengo que bajar mis tarifas para no perder pedidos». Amelia sabía que el negocio del automóvil en São Paulo se había vuelto realmente más competitivo. Las grandes cadenas de talleres mecánicos se estaban expandiendo rápidamente, ofreciendo a los clientes equipos modernos y garantías de calidad. Los talleres pequeños, como el de Rafael, tenían que luchar por sobrevivir. «Quizás deberías pensar en modernizarte, comprar nuevos equipos, ampliar la gama de servicios». «¿Para qué? Apenas tengo dinero para pagar el alquiler del local y el sueldo de los mecánicos». Amelia veía que su marido decía la verdad sobre las dificultades económicas, pero le inquietaba su renuencia a entrar en detalles. Antes, Rafael compartía con ella los problemas del negocio, le pedía consejo y se quejaba de clientes o proveedores concretos. Ahora se limitaba a frases generales. «Si quieres, puedo ayudarte», le ofreció Amelia. «El hotel da buenos beneficios, podríamos pedir un préstamo para ampliar el taller». La reacción de Rafael fue inesperadamente brusca. «No necesito tu ayuda. Yo mismo me encargaré de mis problemas». Su voz sonaba tan enfadada que Amelia se quedó desconcertada. Durante los años que habían vivido juntos, Rafael había aceptado más de una vez su ayuda económica. Cuando compró el equipo para el taller, cuando pagó a proveedores especialmente importantes, cuando tuvo que pagar el depósito para alquilar un nuevo local. Nunca se avergonzaba de pedirle dinero a su esposa y siempre le devolvía las deudas, aunque no siempre a tiempo. Ahora, sin embargo, la oferta de ayuda le provocó una reacción casi hostil.
Era como si Amelia le hubiera ofrecido algo ofensivo, en lugar de un apoyo natural en una situación difícil. No quería ofenderte, dijo ella. Solo pensé que juntos resolveríamos los problemas más rápido. Mis problemas los resolveré yo solo. Tú ocúpate de tu hotel. La conversación terminó ahí. Rafael volvió a ver el fútbol y Amelia se fue al dormitorio, sintiéndose rechazada e incomprendida. ¿Por qué su marido reaccionaba de forma tan dolorosa ante su oferta de ayuda? Y si las cosas iban tan mal en el taller, ¿de dónde sacaba el dinero para camisas caras y colonia francesa? Al día siguiente, viernes, ocurrió otro episodio revelador. Amelia estaba preparando la cena en la cocina, cuando Rafael salió de la ducha y se dirigió al dormitorio, dejando el teléfono en la mesa de la cocina. Normalmente nunca se separaba del teléfono, pero esta vez, al parecer, se había olvidado de cogerlo. Amelia no tenía intención de espiar, pero el teléfono estaba boca arriba y cuando llegó un mensaje, no pudo evitar ver el comienzo del texto en la pantalla bloqueada. Decía, «Estoy deseando que llegue mañana, mi sol». El corazón de Amelia se aceleró. Mi sol no era precisamente el tratamiento que le daría un cliente del taller o un socio de negocios. Alguien llamaba a su marido con nombres cariñosos y esperaba con impaciencia el encuentro. Oyó pasos en el pasillo y se alejó rápidamente de la mesa. Rafael volvió a la cocina, cogió el teléfono y miró inmediatamente la pantalla. Amelia vio cómo leía el mensaje, se giraba rápidamente hacia ella y se dirigía al salón. A los pocos minutos oyó los sonidos apagados de una conversación. Rafael hablaba en voz baja, casi en un susurro, pero el tono no era en absoluto profesional. Se reía, pronunciaba palabras cariñosas y hacía planes para el día siguiente. Amelia no podía distinguir frases concretas, pero el tono general de la conversación no dejaba lugar a dudas. Su marido estaba hablando con una mujer y su relación no era en absoluto platónica. Cuando Rafael terminó la conversación y regresó a la cocina, Amelia fingió estar completamente absorta en la preparación de la ensalada, pero por dentro hervía de indignación y dolor. 12 años de matrimonio, planes comunes, apoyo mutuo en los momentos difíciles, ¿y su marido estaba dispuesto a tirar todo por la borda por una amante? ¿Con quién hablabas?, preguntó ella en el tono más indiferente posible. Con Miguel. Mañana traerá su coche al taller. Estábamos discutiendo los detalles. La mentira sonó tan poco convincente que Amelia apenas pudo contener la risa. Miguel era uno de los mecánicos del taller de Rafael, un chico de 25 años que no podía dirigirse a su jefe como «mi sol». Además, el tono de la conversación no era en absoluto profesional, pero Amelia no dijo nada. Un escándalo público no serviría de nada por ahora. Necesitaba más datos, una imagen más clara de lo que estaba pasando. El sábado por la mañana se reunió con Bianca en la misma cafetería. Su amiga se dio cuenta enseguida de que Amelia parecía cansada y preocupada. ¿Ha pasado algo? Amelia le contó lo que había observado en los últimos días. La ropa nueva y el perfume de su marido, los mensajes extraños, su renuencia a aceptar ayuda económica, la conversación que había escuchado por casualidad. Bianca la escuchó atentamente, haciendo preguntas de aclaración de vez en cuando. «Todo encaja», dijo cuando Amelia terminó de contar. «El nuevo aspecto, las llamadas secretas, los gastos para fines desconocidos, los clásicos signos de infidelidad. Pero quizá estoy exagerando. ¿Estoy sacando conclusiones de cosas sin importancia?» Bianca negó con la cabeza. «Amelia, no eres paranoica. Simplemente te has dado cuenta por fin de lo que estaba pasando delante de tus narices. La cuestión es ¿qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé. ¿Preguntarle directamente? ¿Montar una escena? ¿Y para qué? Lo negará todo mientras no tengas pruebas irrefutables. Los hombres mienten automáticamente en estas situaciones, incluso cuando los pillan con las manos en la masa». Bianca se quedó callada, pensando en la situación. «Sabes, hay una opción. Tengo un conocido que es detective privado. Se especializa precisamente en estos casos. Podría seguir a Rafael, averiguar con quién se ve y dónde va. No es barato, pero el resultado será preciso». Amelia se estremeció. Contratar a un detective para que siguiera a su propio marido le parecía vergonzoso, humillante. Era como rebajarse al nivel de una esposa celosa de una novela rosa. «No estoy preparada para tomar esas medidas. Todavía no». «Lo entiendo», dijo Bianca. «Pero piénsalo. Cuanto más tiempo vivas en la ignorancia, más sufrirás. Y si Rafael realmente te está engañando, es mejor saberlo ahora que dentro de 1 o 2 años». Su amiga tenía razón,
pero Amelia aún no se atrevía a dar ese paso. Contratar a un detective significaba admitir definitivamente que su matrimonio se estaba desmoronando, que la confianza entre los cónyuges había desaparecido para siempre. Dame un poco más de tiempo, quizás yo misma averigüe algo. Está bien, pero si necesitas ayuda no dudes en pedírmela. Y recuerda, pase lo que pase, tú puedes con ello. Tienes tu propio negocio, tu propio dinero, no le temes a nadie. Eso es una gran ventaja. Amelia asintió con la cabeza, pero por dentro no se sentía tan fuerte e independiente como decía Bianca. La ruptura de la familia la asustaba no tanto por el aspecto económico como por el emocional. 12 años de vida en común, recuerdos compartidos, hábitos, planes de futuro. No se podía tirar todo por la borda y empezar de cero. Pero por otro lado, vivir con alguien que te engaña es aún peor. Cada día, cada conversación se convierte en una obra de teatro en la que todos interpretan un papel, pero nadie dice la verdad. El resto del fin de semana transcurrió en un ambiente tenso. Rafael estaba en casa, pero se mostraba distraído y nervioso. Comprobaba el teléfono cada pocos minutos y, cuando llegaban mensajes, los leía con una expresión en el rostro como si fueran cartas de amor. El domingo por la noche anunció que al día siguiente se quedaría en el trabajo más tiempo de lo habitual. Dijo que vendría un cliente de otra ciudad y que tendría que ocuparse de su coche hasta tarde. Amelia asintió y dijo que cenaría sola, pero pensó para sí misma: mañana es lunes, lo que significa que tendrá la oportunidad de comprobar sus palabras. Aún no había decidido qué haría exactamente, pero sabía que el tiempo de la observación pasiva se estaba acabando. Tenía que obtener respuestas precisas a sus preguntas, o dejar de sospechar de su marido e intentar recuperar la confianza en la familia. Seguir viviendo en la incertidumbre se estaba volviendo insoportable. A principios de la tercera semana de septiembre, Amelia recordó que se acercaba el cumpleaños de su marido. Rafael cumplía 37 años y, por lo general, celebraban esta fecha de forma modesta: una cena en casa o en un pequeño restaurante, regalos, tarta, y a veces invitaban a algunos amigos íntimos. Este año, sin embargo, Amelia decidió organizar una celebración más grande. La idea se le ocurrió durante la inspección matutina del restaurante del hotel. Patricia le contaba los planes para las próximas semanas y mencionó varias noches libres en las que se podría utilizar el salón para eventos privados. Amelia pensó que el cumpleaños de su marido era una excelente oportunidad para demostrarle que, a pesar de todas las sospechas y la tensión de las últimas semanas, todavía se preocupaba por él y quería que la fiesta fuera memorable. Además, en el fondo, esperaba que organizar la fiesta les ayudara a acercarse, a recuperar la confianza y la calidez de su relación. Quizás todas sus sospechas eran erróneas, y el extraño comportamiento de Rafael se debía al estrés por los problemas financieros del taller. En ese caso, una bonita fiesta rodeada de amigos podría ser el comienzo de la reconciliación. Había otra razón por la que Amelia prefería no pensar demasiado en voz alta. Celebrar la fiesta en su hotel le daba ciertas ventajas. Allí era la dueña. Conocía cada rincón y controlaba la situación. Si Rafael realmente planeaba llevar a su amante a la fiesta, Amelia al menos estaría preparada para tal eventualidad. Por la noche, durante la cena, le propuso su idea a su marido. ¿Sabes? Pronto es tu cumpleaños. ¿Por qué no organizamos una fiesta en el restaurante de mi hotel? Invitamos a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Hacemos un buen banquete. Rafael levantó la vista del plato y miró a su esposa con sorpresa. ¿Por qué tanto lío? Siempre lo hemos celebrado de forma modesta. Ya no tienes 20 años, es hora de celebrar estas fechas como un adulto. Además, tengo la posibilidad de organizarlo todo muy bien y sin gastar mucho. Amelia intentaba hablar con naturalidad, pero observaba atentamente la reacción de su marido. Rafael parecía desconcertado, como si la propuesta lo hubiera tomado por sorpresa. No sé, ¿a quién invitamos? ¿A tus amigos del taller? ¿A los vecinos? ¿Quizá a algún viejo conocido? Hacemos una lista juntos. ¿Cuánto costará? No te preocupes por el dinero, será mi regalo para ti. Rafael se quedó callado, pensando claramente en la propuesta. Su rostro reflejaba diferentes expresiones: duda, inquietud, algo parecido al miedo. Está bien, dijo finalmente. Si quieres, hagamos una fiesta. Pero no había entusiasmo en su voz. Más bien, aceptaba la celebración como una necesidad inevitable.
Al día siguiente, Amelia se puso a organizar el evento con su habitual minuciosidad. Elaboró un menú preliminar teniendo en cuenta los gustos de su marido y sus amigos. Platos de carne, patatas, ensaladas, nada demasiado sofisticado ni exótico. Encargó una tarta en una pastelería de confianza y eligió un bizcocho clásico de chocolate con crema. Había que decorar el salón del restaurante, pero sin exagerar. A Rafael no le gustaba la decoración recargada. Amelia decidió limitarse a globos, unos cuantos ramos de flores y un mantel festivo en la mesa principal. Lo más difícil resultó ser la lista de invitados. Rafael mencionaba los nombres a regañadientes, como si cada invitación le causara incomodidad. De los empleados del taller, solo propuso invitar a Miguel y Sergio, aunque antes solía hablar mucho de otros mecánicos con los que tenía buena relación. ¿Y Carlos? ¿Y Fernando? Dijiste que eran tus amigos. Carlos se despidió hace un mes y se mudó a otra ciudad. Y Fernando... Tuvimos desacuerdos en el trabajo. Amelia no insistió, pero tomó nota mentalmente de otra rareza. Rafael siempre había sido una persona sociable, se llevaba bien con todo el mundo y mantenía relaciones amistosas con sus compañeros de trabajo. Ahora, sin embargo, su círculo social parecía haberse reducido al mínimo. De sus vecinos solo figuraban en la lista el matrimonio de ancianos González, que vivía en el piso de arriba, y Paula, una joven con un niño que vivía en el piso de al lado. Rafael no quería invitar a sus viejos amigos, alegando que se habían mudado a diferentes partes de la ciudad y que era poco probable que pudieran venir. Al final, la lista quedó bastante reducida. 7 personas, incluidos los anfitriones. Amelia pensó que incluso era mejor así. En un grupo pequeño sería más acogedor y podría observar más atentamente a cada invitado. Los preparativos para la fiesta duraron toda la semana. Amelia supervisó personalmente cada detalle. Comprobó la calidad de los productos, discutió con el chef las particularidades de la preparación de los platos y eligió el vino y otras bebidas. Patricia se sorprendió de la meticulosidad de la anfitriona. Normalmente Amelia confiaba la organización de los banquetes al personal del restaurante y se limitaba a supervisar en general. Señora Amelia, solo es el cumpleaños de su marido, no la boda de la hija del presidente, bromeó Patricia al ver con qué cuidado Amelia elegía los manteles para la mesa. Quiero que todo sea perfecto, respondió Amelia. Rafael se merece una fiesta bonita. En realidad, sus motivos eran más complejos. La organización impecable del evento debía demostrar a los invitados que Amelia era una mujer de negocios exitosa, la dueña de un establecimiento próspero. Si entre los invitados se encontraba realmente la amante de su marido, era importante mostrarse desde su mejor lado. 3 días antes de la fiesta, ocurrió algo que reforzó las sospechas de Amelia. Estaba trabajando en la oficina del hotel cuando Rafael la llamó. Le dijo que se retrasaría en el trabajo y le pidió que no lo esperara para cenar. No había nada extraño en ello, pero aproximadamente 1 hora después, Amelia decidió pasar por casa a recoger unos documentos que se había olvidado por la mañana. Al subir las escaleras hacia su apartamento, oyó la voz de Rafael. Estaba hablando por teléfono en el salón y la puerta estaba abierta. Amelia se detuvo en el vestíbulo, sin querer interrumpir la conversación, y se puso a escuchar sin querer. Entiendo que te sientas incómoda, pero será solo un momento, decía Rafael. Solo ven, felicítame. Nos quedaremos 1 hora o 2 y te puedes ir. Amelia no oía la voz de la persona con la que hablaba, pero por las pausas se daba cuenta de que al otro lado del teléfono se oponían. Nadie sospechará nada, continuó Rafael. Di que eres amiga de Miguel o de Sergio, no pondrán pegas, yo lo arreglaré con ellos. Hubo otra pausa y luego Rafael se rió. Claro, será interesante. Verás cómo vivo, conocerás a mis amigos. Y yo podré presumir ante todos de lo guapa que es mi amiga. Pronunció la última palabra con especial entonación, dándole un significado claramente mayor del habitual. De acuerdo, queda así. Sábado a las 8 de la tarde, en el Hotel Esmeralda, en la calle San Bento. Te espero en la entrada. Amelia abrió la puerta de entrada en silencio y la cerró con el mismo cuidado, fingiendo que acababa de llegar. Luego llamó en voz alta a su marido. «Rafael, ¿estás en casa? Creía que estabas en el trabajo». «Sí, he venido un momento. Se me ha olvidado algo», respondió él desde el salón. Cuando Rafael salió, Amelia notó que parecía nervioso y un poco culpable. «¿Con quién hablabas?» «Con Miguel».
Estábamos concretando los detalles para el sábado. Otra mentira. Y otra vez tan obvia. Amelia solo asintió con la cabeza y se dirigió al dormitorio a buscar unos documentos. Pero ahora no tenía ninguna duda. Rafael había invitado a su amante a su cumpleaños y pensaba hacerla pasar por la novia de uno de los mecánicos. Lo extraño era otra cosa. ¿Por qué lo hacía? Normalmente, los hombres intentan mantener a sus esposas y amantes lo más alejadas posible unas de otras. Llevar a la amante a una fiesta familiar parecía una imprudencia rayana en el suicidio. Quizás Rafael estaba tan enamorado de su amante que había perdido el sentido de la realidad. O quería comprobar si Amelia sospechaba algo. O tal vez la amante había insistido en que la invitaran, deseosa de ver a su rival y evaluar el entorno en el que vivía su amante. En cualquier caso, Amelia ahora sabía qué esperar de la velada. No solo se encontraría con los amigos de su marido, sino también con la mujer que estaba destruyendo su familia. Solo le quedaba decidir cómo comportarse en esa situación. Una acusación directa en presencia de los invitados sería vulgar y humillante para todos los participantes. Por otro lado, fingir que no pasaba nada tampoco parecía correcto. Amelia decidió actuar según las circunstancias, observando atentamente el comportamiento de su marido y su misteriosa acompañante. Los 2 últimos días antes de la fiesta transcurrieron en preparativos frenéticos. Amelia comprobó la disposición de la mesa, se aseguró de que la tarta estuviera lista y decorada según lo encargado, y colocó pequeños ramos de flores en el salón. Incluso se compró un vestido nuevo, elegante, negro, que realzaba su figura sin resultar demasiado llamativo. Rafael estaba especialmente nervioso esos días. Repitió varias veces los detalles de la organización. Se interesó por quiénes de los invitados habían confirmado su asistencia y precisó la hora de inicio del evento. Daba la impresión de que la fiesta le emocionaba mucho más que los cumpleaños habituales. El viernes por la noche, en vísperas de la celebración, Amelia comprobó por última vez que todo estuviera listo en el salón del restaurante. Todo era impecable. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo. La mesa principal para el cumpleañero estaba decorada de forma especialmente elegante. El menú estaba impreso en bonitas tarjetas y el vino se enfriaba en cubiteras especiales. Patricia y los camareros recibieron instrucciones detalladas sobre cómo debía transcurrir la velada. Amelia quería que el servicio fuera de primera categoría, que cada invitado se sintiera atendido y cuidado. De vuelta a casa, pensaba en la velada que le esperaba con sentimientos encontrados. Por un lado, quería que la fiesta saliera bien, que Rafael estuviera contento y feliz. Por otro lado, se preparaba para encontrarse con la mujer que, posiblemente, llevaba varios meses compartiendo la intimidad de su marido. Mañana por fin vería el rostro de su rival y podría evaluar el alcance de la amenaza para su matrimonio. Por ahora, solo era una sombra, una voz al otro lado del teléfono, el aroma de un perfume desconocido en la camisa de su marido. Mañana la sombra cobraría vida y entonces quedaría claro si valía la pena luchar por su familia o era mejor admitir la derrota de inmediato. El sábado amaneció soleado y cálido, lo que Amelia interpretó como una buena señal. Llegó al hotel temprano por la mañana, aunque la celebración no estaba prevista hasta las 8 de la tarde. Quería comprobar por última vez todos los detalles y asegurarse de que todo estuviera listo para recibir a los invitados. El comedor tenía un aspecto festivo y acogedor. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y en cada una había pequeños ramos de crisantemos amarillos, las flores favoritas de Rafael. La mesa principal estaba decorada con globos dorados y velas en elegantes candelabros. La tarta, cubierta de glaseado de chocolate y decorada con figuras de mazapán, ocupaba un lugar de honor en una mesa aparte. Patricia y los camareros recibieron las últimas instrucciones. Amelia les explicó que era una noche especial, por lo que el servicio debía ser impecable. Cada invitado debía sentirse bienvenido e importante. Las bebidas debían servirse a tiempo, los platos debían estar calientes, debían sonreír y estar atentos a las peticiones. A las 7 de la tarde, Amelia se cambió a un vestido negro sobrio y ocupó su puesto en la entrada del hotel. Decidió recibir personalmente a cada invitado, acompañarlos al restaurante y ayudarles a acomodarse. En circunstancias normales, estas funciones las desempeñaba el administrador, pero hoy Amelia quería controlar la situación desde el principio. Los primeros en llegar fueron los vecinos, el matrimonio González. La pareja de ancianos lucía elegante y emocionada.
Rara vez frecuentaban este tipo de establecimientos y se notaba que se sentían cohibidos. Amelia los recibió con una cálida bienvenida, los acompañó a la mesa, les ayudó a quitarse los abrigos y les ofreció un aperitivo. Los González se sintieron conmovidos por tanta atención y le dieron las gracias varias veces a la anfitriona por la invitación. 10 minutos después, aparecieron Paula y su marido. La joven vecina vestía un vestido sencillo pero elegante, con el pelo recogido en un peinado elegante. Su marido, un hombre bajito y de rostro afable, trabajaba como conductor de autobús y no se sentía muy cómodo en el lujoso ambiente del hotel. Amelia trató de que se relajaran, contándoles un par de anécdotas divertidas de su trabajo en el hotel. Miguel y Sergio llegaron juntos, ambos con sus mejores trajes, pero aún así parecían un poco incómodos. Eran simples trabajadores acostumbrados al ambiente de un taller mecánico, no al de un restaurante elegante. Amelia los conocía de vista por los relatos de su marido y se esforzó por comportarse con ellos de manera amistosa y natural. «Rafael nos ha hablado mucho de ustedes», dijo, sentando a los mecánicos a la mesa. «Siempre dice que trabaja con los mejores especialistas de la ciudad». Miguel, un chico de 25 años de rostro abierto, sonrió. «Señora Amelia, Rafael es el mejor. Aprendemos mucho de él». Sergio, el mayor y más serio, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ambos mecánicos respetaban sinceramente a su jefe, lo que tranquilizó un poco a Amelia. Quizás los problemas en el taller no eran tan graves como parecían, si los empleados sentían tanto cariño por Rafael. A las 8 en punto, todos los invitados estaban reunidos, excepto el cumpleañero. Amelia comenzó a ponerse nerviosa. Rafael solía ser puntual y nunca llegaba tarde a los eventos importantes. Marcó su número varias veces, pero el teléfono estaba desconectado. Los invitados también comenzaron a mirarse entre sí y a preguntar cuándo llegaría el homenajeado. Amelia explicó el retraso por problemas en el trabajo, pero ella misma sabía que no era una excusa convincente. ¿Qué problemas podía haber en un taller mecánico un sábado por la noche? A las 9 menos cuarto, un taxi se detuvo a la entrada del hotel. Amelia vio a Rafael salir del coche, seguido de una mujer joven. Incluso desde la distancia, se veía que la desconocida vestía de forma llamativa y elegante. Un vestido rojo, tacones altos y joyas brillantes. Se movía con seguridad, con la espalda recta, claramente acostumbrada a la atención masculina. Amelia respiró hondo, preparándose para el encuentro. Por fin vería el rostro de la mujer que durante los últimos meses había sido la causa de sus noches de insomnio y sus tortuosas dudas. Rafael entró primero en el vestíbulo del hotel. Parecía nervioso y un poco culpable. Llevaba un traje nuevo de color azul oscuro, que Amelia veía por primera vez, y la camisa más cara que había comprado hacía unas semanas. El aroma de su colonia se percibía incluso a distancia. «Perdona por llegar tarde, querida», dijo, inclinándose hacia su esposa para darle un beso en la mejilla. «Problemas con el taxi. Tardamos mucho en encontrar uno». Amelia asintió, pero su atención se centró en la acompañante de su marido. La mujer se acercó y ahora se la podía ver con detalle. Tenía entre 28 y 30 años, piel morena, cabello oscuro peinado con un recogido elaborado y maquillaje llamativo que resaltaba sus grandes ojos color avellana. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura. El bolso y los zapatos eran claramente de tiendas caras, pero lo que más llamaba la atención era su porte. No miraba el vestíbulo del hotel como una huésped, sino como una dueña que evaluaba sus posesiones. En su mirada se leía la seguridad en sí misma y cierta superioridad, como si se considerara superior a los que la rodeaban. «Amelia, te presento», dijo Rafael con tensión en la voz. «Ella es Valentina Medina, es amiga de Miguel». Valentina extendió la mano para saludar, pero lo hizo con condescendencia, como si estuviera haciendo un favor. Tenía los dedos fríos, a pesar de la cálida noche. «Encantada», dijo, mirando a Amelia con aire evaluador. «Rafael me ha hablado mucho de su esposa». En su tono se percibía cierta ironía que alertó a Amelia, pero decidió comportarse de manera amistosa por el momento, sin mostrar sospechas. «Bienvenidos a nuestro hotel. Pasen al restaurante. Los invitados ya están reunidos». Valentina levantó una ceja con sorpresa. «¿A su hotel? ¿Trabaja aquí?» «Sí, trabajo aquí», respondió Amelia con neutralidad. «Entiendo», dijo Valentina mirándola de arriba abajo. «¿Y qué hace exactamente?» «Es la administradora.
En la pregunta se percibía un tono condescendiente, y Amelia sintió cómo la irritación comenzaba a hervir en su interior, pero se contuvo y se limitó a asentir con la cabeza, sin dar más detalles. Entraron en el comedor, donde el resto de los invitados ya estaban sentados a la mesa y esperaban con impaciencia el comienzo de la celebración. Cuando apareció el homenajeado, todos se levantaron y aplaudieron. Rafael sonrió, pero fue una sonrisa forzada. Amelia presentó a Valentina al resto de los invitados como amiga de Miguel. Miguel parecía sorprendido. Evidentemente era la primera vez que veía a esa mujer, pero no dijo nada, no queriendo poner a su jefe en una situación incómoda. Valentina se sentó junto a Rafael en la mesa principal, comportándose como si fuera su derecho natural. Inmediatamente acaparó la atención de los demás, hablando de su trabajo en una tienda de cosméticos de lujo, de sus viajes a otras ciudades y de sus planes para el futuro. Su discurso era brillante y emotivo, sabía presentarse bien. Amelia observaba lo que sucedía desde la pared del salón del restaurante. Por motivos de trabajo, a menudo asistía a banquetes como anfitriona del local, supervisando el trabajo del personal y dispuesta a resolver cualquier problema que surgiera. Hoy, ese papel le permitía estudiar el comportamiento de Valentina sin participar directamente en el banquete. Al cabo de media hora, quedó claro que entre Rafael y su acompañante existía una especial cercanía. Se miraban, intercambiaban sonrisas significativas. Valentina le tocaba la mano varias veces, arreglándole la corbata o simplemente llamando su atención. Rafael parecía feliz y relajado. Amelia no lo había visto así en muchos meses, pero lo que más le llamó la atención fue la actitud de Valentina hacia los demás. Se comportaba de forma condescendiente con todos los presentes, como si les honrara con su presencia. Hablaba con Miguel y Sergio como si fueran sirvientes, y con los vecinos como si fueran personas de clase inferior. Incluso trataba a Rafael con un ligero aire de superioridad, como si le estuviera haciendo un favor al aceptar su relación. Hacia las 10 de la noche, Valentina se acercó a Amelia, que estaba de pie junto a la barra, observando el trabajo de los camareros. «Dime, ¿llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó con curiosidad. «Bastante», respondió Amelia. «Rafael me ha hablado de su esposa», continuó Valentina con una sonrisa en la que se adivinaba crueldad. «Me dijo que era una ama de casa corriente, aburrida y sin pretensiones, pero no mencionó que también trabajaba como simple conserje». Amelia sintió que se le subía la sangre a la cara. Así que Rafael no solo la engañaba, sino que además la humillaba en las conversaciones con su amante, presentándola como una fracasada aburrida. «Debe de ser duro estar casada con un hombre que claramente no te aprecia», continuó Valentina disfrutando de la reacción de su interlocutora. «Aunque, tal vez, no mereces un trato mejor. Rafael me ha dicho que no te cuidas nada, que no te interesa nada más que las tareas domésticas». Amelia apretó los puños, conteniendo a duras penas el deseo de abofetear a aquella mujer insolente. Valentina disfrutaba claramente de la situación, deleitándose con la humillación de la esposa de su amante. «¿Sabes que Rafael tiene problemas económicos?», preguntó Valentina, inclinándose hacia ella. «Su taller está al borde de la quiebra. Menos mal que hay mujeres como yo, dispuestas a ayudar a un hombre de verdad en momentos difíciles». Ya era demasiado. Amelia comprendió que Valentina no solo era la amante, sino que también financiaba a su marido, que en realidad la mantenía. El dinero para la ropa cara, el perfume, los restaurantes, todo lo pagaba ella. «¿Entiendes?», continuó Valentina, entrando en materia. «A los hombres les gustan las mujeres llamativas, exitosas, que saben vivir bien. No a las amas de casa grises, que solo saben limpiar el piso y lavar los calcetines». En ese momento se acercó Patricia con una carpeta de documentos en las manos. La gerente del restaurante parecía preocupada. «Señora Vargas, perdone que la moleste, pero hay que resolver el tema del suministro de vino para la semana que viene. El proveedor exige el pago por adelantado y yo no sé». «Ahora mismo lo soluciono, Patricia», respondió Amelia cogiendo la carpeta. Valentina se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que había oído. «¿Señora Vargas?», repitió. «Sí», confirmó Patricia sin entender de qué iba el asunto. «Es nuestra jefa, la propietaria del Hotel Esmeralda». El rostro de Valentina cambió instantáneamente. La seguridad en sí misma dio paso a la confusión, y luego a un horror creciente. Se dio cuenta de que en los últimos minutos había humillado no a una simple conserje, sino a una exitosa mujer de negocios.
propietaria del establecimiento en el que se estaba celebrando el banquete. «¿Usted es la dueña de este hotel?», balbuceó. «Sí», respondió Amelia con calma. «Lo heredé hace 3 años y desde entonces dirijo el negocio con éxito. Por cierto, los ingresos del hotel me permiten mantener no solo a mí misma, sino también a mi marido, quien, según he descubierto, le cuenta a sus conocidos que soy una aburrida ama de casa». Valentina palideció bajo la capa de maquillaje. Miró a Rafael, que estaba sentado a la mesa, y aún no se daba cuenta de lo que estaba pasando entre su esposa y su amante. Yo no sabía, comenzó a tartamudear Valentina. «Claro que no lo sabías», dijo Amelia con tono gélido. «Rafael prefirió ocultarte la verdad sobre su esposa, igual que me ocultó a mí la verdad sobre su amante». Hizo una señal al guardia que estaba de servicio en el vestíbulo del hotel. «Eduardo, acompaña a esta señora y a mi marido a la salida, por favor. Ya no son bienvenidos en mi establecimiento». El guardia, un hombre corpulento de mediana edad, se acercó a Valentina con educación, pero con firmeza. «Señora, por favor, pase». En ese momento, todo el comedor se quedó en silencio, a la espera de lo que iba a suceder. Los comensales se dieron cuenta de que algo inusual estaba sucediendo y dejaron de hablar para observar el desarrollo de los acontecimientos. Rafael se levantó de la mesa y se acercó rápidamente a su esposa. «Amelia, ¿qué pasa? ¿Por qué has llamado a seguridad?» «Pregúntaselo a tu amiga», respondió Amelia. «Me acaba de decir que soy una ama de casa aburrida que no merece el respeto de su marido». Rafael miró desconcertado a Valentina, que estaba junto al guardia, sin saber qué hacer. «Esto es un malentendido», comenzó a decir. «No hay ningún malentendido», lo interrumpió Amelia. «Está todo muy claro. Llevas meses engañándome con esta mujer, gastando dinero que no tienes y hablándole mal de mí. Y ella ha venido aquí para humillarme en mi propio hotel». La voz de Amelia seguía tranquila, pero cada palabra sonaba como una sentencia. Rafael intentó decir algo en su defensa, pero Amelia no le dejó terminar. «Eduardo, acompaña a los dos, y asegúrate de que no se olviden sus cosas en el guardarropa». El guardia asintió y, con cortesía pero con firmeza, acompañó a Valentina hacia la salida. Rafael dudó, sin saber si seguirla o intentar explicarse con su esposa. «Vete», dijo Amelia. «La fiesta ha terminado». Los invitados observaban lo que sucedía en completo silencio. Miguel y Sergio parecían conmocionados. Era la primera vez que se enteraban de los problemas familiares de su jefe. Los vecinos se miraban desconcertados, sin saber qué hacer. Rafael se dirigió lentamente hacia la salida, se volvió en el umbral, como si quisiera decir algo, pero Amelia se dio la vuelta. A los pocos minutos, el guardia regresó e informó de que los invitados indeseables habían abandonado el edificio. Amelia se volvió hacia las personas que quedaban en la sala. Todos la miraban con simpatía y cierta vergüenza. «Les pido disculpas por la desagradable escena», dijo ella. «La velada se ha estropeado, pero no es culpa de ustedes. Patricia les llamará un taxi para que se vayan a casa, a cargo del establecimiento». Los ancianos González se acercaron a ella y la abrazaron con cariño. «Señora Amelia, ha hecho lo correcto», dijo la señora González. «Nadie tiene derecho a tratar así a una mujer digna». Miguel y Sergio también expresaron su apoyo y se disculparon por el comportamiento de su jefe. Estaban claramente conmocionados por lo sucedido y no sabían cómo comportarse ahora con Rafael. Cuando todos los invitados se marcharon, Amelia se quedó sola en el restaurante vacío. La tarta seguía intacta, las velas se consumían en los candelabros y los globos se balanceaban tristemente bajo el techo. Se sentó en una silla e intentó comprender lo que había pasado. Los meses de sospechas y dudas finalmente se confirmaron. Sus peores temores se habían hecho realidad. Rafael realmente la había engañado, y no solo físicamente, sino también moralmente, al presentar a su esposa de una manera humillante. La semana después del escándalo en el hotel transcurrió en un silencio sepulcral. Rafael no volvió a casa ese sábado, ni apareció el domingo. Amelia no lo buscó ni lo llamó. Después de lo que había pasado en el cumpleaños, cualquier explicación le parecía inútil. 12 años de matrimonio no terminaron con un enfriamiento gradual o la acumulación de rencores mutuos, sino con una noche humillante que puso todo en su sitio. El lunes por la mañana, Amelia llegó al hotel como de costumbre, pero le costaba trabajar. El personal la trataba con especial consideración.
Las noticias sobre el escándalo familiar se habían extendido rápidamente entre los empleados. Patricia intentó varias veces entablar una conversación sobre temas personales, pero Amelia evitó educadamente hablar de lo sucedido. El martes por la noche, Rafael finalmente llamó. Su voz sonaba cansada y culpable. «Amelia, tenemos que hablar. ¿Puedo ir a casa?» «No hace falta», respondió ella con calma. «Si quieres recoger tus cosas, ven cuando no esté en casa. Deja las llaves en recepción. Escucha, no es lo que tú crees. Puedo explicártelo. No hay nada que explicar. Lo entendí todo el sábado». Rafael se quedó callado un momento y luego dijo: «Está bien, pero tarde o temprano tendremos que vernos. Hay cosas que resolver». Amelia sabía que tenía razón. El divorcio, la división de bienes, la pensión alimenticia, todos esos trámites legales requerían su presencia. No tenía sentido posponer una conversación desagradable. El miércoles concertó una cita con un abogado. El maestro Carlos Ribeira estaba especializado en derecho de familia y tenía fama de ser un abogado honesto y competente. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y hormigón. Ribeira era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos atentos. Escuchó el relato de Amelia sobre la situación familiar y le hizo preguntas aclaratorias sobre los bienes comunes, los ingresos de los cónyuges y la duración del matrimonio. En su caso, el procedimiento de divorcio debería ser relativamente sencillo, dijo mientras tomaba notas en su libreta. No hay circunstancias agravantes, no hay hijos. Los principales activos le pertenecen a usted personalmente como herencia. La única dificultad podría surgir con el taller mecánico de su marido. ¿Qué dificultad exactamente? Si el taller fue adquirido o desarrollado con fondos conjuntos de los cónyuges, en caso de divorcio, el marido podría reclamar una indemnización. Habrá que estudiar los documentos y averiguar las fuentes de financiación del negocio. Amelia recordó que, efectivamente, en más de una ocasión había dado dinero a Rafael para desarrollar el taller. La compra de equipos, la reforma del local, la adquisición de repuestos. En muchos casos, él había recurrido a ella en busca de ayuda económica. Es cierto que luego le devolvió la mayor parte de los préstamos, pero no todos, sino en su totalidad. «Prepare los documentos para el divorcio», le pidió a su abogado. «Yo hablaré con mi marido. Intentaré llegar a un acuerdo amistoso». Ribeira asintió y fijó la siguiente cita para la semana siguiente. Para entonces, todos los documentos necesarios deberían estar listos. El jueves, Amelia se reunió con Bianca en su cafetería habitual. Su amiga estaba conmocionada por la historia del escándalo en la fiesta de cumpleaños. «No puedo creer que fuera tan descarada», dijo Bianca sacudiendo la cabeza. «Ir a tu hotel y además burlarse de ti. Menos mal que les diste su merecido». «¿Sabes lo que más me dolió?», dijo Amelia. «No fue la infidelidad en sí, sino cómo me describió Rafael. Una ama de casa aburrida, una fracasada que solo sabe lavar calcetines. Después de 12 años de matrimonio, eso era lo que pensaba de mí. O quería pensar eso para justificar su comportamiento», supuso Bianca. «A los hombres les resulta más fácil ser infieles si se convencen a sí mismos de que su mujer no les merece. Quizás tu amiga tenía razón. Rafael siempre había soportado muy mal la dependencia económica de su mujer, aunque intentaba no demostrarlo. Ahora que su taller estaba sufriendo pérdidas y el hotel prosperaba, el contraste era aún más evidente. Era más fácil encontrar una amante y hablarle de su esposa como de una fracasada que reconocer sus propios problemas. El viernes, Rafael volvió a llamar, esta vez con una propuesta concreta. «Quedemos en un lugar neutral, en el despacho de algún abogado. Lo discutiremos civilizadamente». Amelia aceptó y le dio la dirección del despacho de Ribeira. La cita quedó fijada para el lunes a las 10 de la mañana. El fin de semana transcurrió en una angustiosa espera. Amelia intentaba trabajar, leer, ocuparse de las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación que le esperaba. ¿Qué diría Rafael? ¿Le pediría perdón o se justificaría? ¿Intentaría salvar el matrimonio o se resignaría al divorcio? El domingo por la noche se pasó mucho tiempo delante del espejo, eligiendo la ropa que se pondría al día siguiente. Quería parecer digna, pero no provocativa. Se decidió por un traje gris sobrio y una blusa blanca, un estilo ejecutivo que resaltaba su estatus de mujer de negocios exitosa. El lunes amaneció lluvioso y nublado.
Amelia llegó a la oficina del abogado a las 10:10 y descubrió que Rafael ya la estaba esperando en la recepción. Parecía más delgado que una semana atrás, con ojeras bajo los ojos. Llevaba el mismo traje que el fatídico día del cumpleaños, pero ahora parecía arrugado y pasado de moda. Al ver a su esposa, Rafael se levantó e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida e insegura. «Hola, Amelia. Gracias por aceptar verme». Ella asintió con la cabeza sin responder al saludo. Rivera los invitó a pasar a su despacho, los sentó a una mesa larga y les ofreció café. El ambiente era tenso y formal. «Bien», comenzó el abogado. «Según tengo entendido, quieren discutir los términos del divorcio. ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso?» Rafael carraspeó nerviosamente y miró a su esposa. «Amelia, quiero que sepas que Valentina no significa nada para mí. Solo fue un rollo, un capricho, una tontería, si quieres». Amelia escuchaba en silencio, sin mostrar ninguna emoción. «Estaba pasando por un momento difícil», continuó Rafael. «Problemas en el trabajo, dificultades económicas. Supongo que se llama crisis de la mediana edad. Quería volver a sentirme joven, atractivo. ¿Y para eso tenías que decirle a tu amante que tu mujer es una fracasada aburrida?», preguntó Amelia con voz tranquila. Rafael se sonrojó. «Yo no dije eso. Quizá ella lo entendió mal o exageró». «No mienta. Los dos oímos lo que dijo. Solo usted podía saber esos detalles de nuestra vida familiar». El abogado carraspeó discretamente, dando a entender que era mejor dejar las explicaciones personales para más adelante, y que ahora era mejor discutir las cuestiones legales. «Si he entendido bien, ¿la señora Vargas insiste en el divorcio?», preguntó. «Sí», respondió Amelia con firmeza. «El matrimonio ha terminado. No hay nada que discutir». Rafael intentó objetar. «Pero podemos arreglarlo todo. Estoy dispuesto a romper con Valentina. Podemos empezar de nuevo». «Rafael», lo interrumpió Amelia, «el problema no es Valentina. El problema es que durante años te has aprovechado de mi apoyo financiero. Has vivido a mi costa, pero al mismo tiempo te avergonzabas del éxito de tu esposa. Te resultaba más fácil imaginarme como una fracasada que reconocer que yo había logrado más que tú». Las palabras sonaron duras, pero justas. Rafael palideció y luego su rostro se contorsionó de ira. «¿Así que eso es lo que piensas?», exclamó. «¿Que soy un fracasado que vive a costa de su mujer?». «Pienso lo que es la realidad», respondió Amelia con calma. «Tu taller lleva 2 años dando pérdidas. Yo pago la mayor parte de los gastos de nuestra vida en común. Y eso estaría bien si no te avergonzaras de ello y no me humillaras delante de los demás». «Tú siempre me has humillado», gritó Rafael, levantándose de un salto. «Con tu éxito, tu dinero, tu superioridad. ¿Crees que es fácil vivir con una mujer que constantemente demuestra que es mejor que tú?». El abogado intentó calmar los ánimos. «Señores, hablemos con sensatez». Pero Rafael ya no podía parar. «¿Tenía que darte las gracias todos los días por mantenerme? ¿Andar de puntillas en mi propia casa? ¿Sentirme constantemente inferior?». Amelia escuchó esta diatriba con rostro impasible. Cuando su marido finalmente se calló, dijo: «Nunca te he pedido gratitud. Solo quería que fueras honesto conmigo y contigo mismo. Pero has preferido buscar a una mujer a la que puedas contarle cuentos sobre tus éxitos y ocultarle la verdad sobre nuestro matrimonio». Se levantó de la silla y se dirigió al abogado. «Maestro Ribeira, prepare los documentos para el divorcio. No le pagaré ninguna compensación a mi marido. Todo el dinero que invertí en su negocio puede considerarse caridad». Rafael se dejó caer en la silla, comprendiendo que era inútil discutir. La ira dio paso al cansancio y a una especie de vacío. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «Ahora podrás construir una relación sin mirar sheitis, presencia», respondió Amelia. «Valentina o cualquier otra mujer, tú eliges. Lo importante es que no sepa la verdad sobre tu situación financiera». Esas palabras sonaron como una sentencia. Rafael comprendió que su esposa no solo se divorciaba de él, sino que lo despreciaba por completo como persona. El abogado comenzó a explicar los detalles legales del divorcio, los plazos para presentar los documentos y el procedimiento de división de bienes. Amelia escuchaba atentamente y hacía preguntas prácticas. Rafael permanecía en silencio, asintiendo de vez en cuando en señal de acuerdo con las condiciones. 1 hora más tarde, todos los trámites estaban listos. Los documentos debían presentarse en el tribunal la semana siguiente, y el divorcio podría formalizarse en 1 mes y medio si no había objeciones por ninguna de las 2 partes.
Al salir de la oficina, Rafael hizo un último intento. Amelia, piénsalo otra vez. ¿De verdad 12 años no significan nada? Ella se detuvo junto al ascensor y lo miró con pesar. Sí significan algo. Por eso duele tanto darme cuenta de que todos estos años he vivido con un hombre que no me respetaba. Llegó el ascensor y Amelia entró en la cabina. Rafael se quedó en el pasillo mirando las puertas que se cerraban. Llovía en la calle, pero Amelia sentía un extraño alivio. Lo más difícil ya había pasado. Ahora solo quedaba esperar a que se formalizara el divorcio y empezar una nueva vida, sin mentiras, sin humillaciones, sin necesidad de fingir ser feliz en un matrimonio que hacía tiempo que había dejado de ser feliz. Dentro de un mes, volvería a ser una mujer libre, propietaria de un hotel de éxito, una persona que no tenía que dar explicaciones ni justificarse ante nadie. Quizás no era el peor desenlace para una situación que podría haberse prolongado durante años, envenenando la vida de todos los implicados.